Hola, bienvenidos a otro programa de Frente a la Economía. Es un gusto estar con ustedes una vez más y hoy tenemos a una invitada muy especial que es la doctora Ariadna Hernández, especialista en finanzas y en educación financiera. Ella está hoy con nosotros para hablar sobre la crisis económica por la que estamos atravesando. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos a todos ustedes y a tu público que nos está siguiendo en este día que realmente vamos a analizar un tema muy importante como son las crisis económicas. Saludo también con mucho afecto a mi amigo José Eduardo Gómez Tagle. Muchas gracias, Ari. Bueno, tengo algún tema de conexión, pero espero que pues poco a poco se vaya regularizando. Gracias por acompañarnos, Ari. Bienvenida, Adriana Portiales. Y bueno, pues como ya lo platicaban, hablaremos de un tema vital en este momento, que son las crisis económicas y en particular la crisis económica para México. Pues desde hace décadas, México se ha considerado como uno de los países que obtuvieron mayor éxito en cuanto a la apertura comercial y además financiera. Nuestro país sin duda ha logrado consolidarse o había logrado consolidarse en un tema comercial y financiero mundial, fungiendo como un actor de donde surge la pregunta constante: ¿las crisis económicas y financieras son parte de un modelo económico que actualmente rige? Todo estaba para que a nuestro país siguiera en ascenso y es por un tema de gobierno y sus decisiones que viene en declive, o es justo la crisis que detona la pandemia la que hace que a todo el mundo le vaya mal. ¿Cuál es la realidad conforme a un análisis objetivo pero también preparado, doctora? Lalo, sin duda, la verdad es que las crisis económicas han existido en la historia de la humanidad. Eso es una realidad que nosotros como economistas lo sabemos. Lo cierto es que cada época ha sido distinta y efectivamente, como tú lo mencionabas, al principio de los tiempos, al menos en el siglo pasado, las crisis se daban por otras cuestiones que ahora vivimos. ¿Cuándo se comienza a abrir este intercambio comercial y se empieza a ampliar la globalización y llega a nuestros días? En este momento podemos estar comprando artículos de cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, Canadá, de Centroamérica, de Sudamérica, pero lo mismo de Asia, de África. Entonces, todo este intercambio comercial que se hace por instantes, por momentos, que también la tecnología nos ha acercado a eso, también con ello nos inyecta problemas en sí. Esto, dada la pandemia, las condiciones de pandemia que vivimos en este momento, ha sido justamente por el flujo de personas que pueden trasladarse de un lugar a otro. Entonces, no solo estamos comerciando bienes y servicios, sino que las personas comienzan a moverse en el globo terráqueo con una facilidad impresionante. Esto, pues, ha profundizado de alguna manera las crisis que vivimos en este siglo XXI son diferentes al siglo XX. Tuvimos una crisis en el 2008, también una crisis atípica, y con esta nueva crisis de la pandemia, pues todo se ha movido para todos nosotros. Hemos tenido que aprender de tecnología. Ahora mismo nosotros nos estamos comunicando a través de un monitor sin vernos más que virtualmente. Todo se ha modificado, la educación, la forma de interactuar, de trabajar, el famoso home office. Entonces, ¿qué tiene que ver la crisis económica aquí? Porque la crisis económica todos la sentimos, las personas han sido desplazadas de sus trabajos, han tenido que cerrar las empresas, han tenido que modificar sus hábitos, los hábitos de consumo también se han modificado, Lalo. Muchas cosas han tenido que transmutar. Esto ha provocado crisis para todos los países y crisis también, crisis económica que yo les llamaría esa crisis económica personal, Lalo, porque ahora sí o sí tienes que gastar en tecnología, ¿no te sucede?
Por supuesto, pues es un tema que tenemos en la actualidad y por supuesto que hace que modifiquemos nuestro propio estilo de vida. Pero lo que muchos se preguntan es, si tuviéramos un gobierno distinto, ¿no nos hubiera ido tan mal como nos está yendo ahora, doctora Adriana? ¿Decías Adriana o Ariadna? ¿Cuál de las dos? Ariadna, Lalo, perdón, doctora Ariadna. mira, Creo que querido Ariadna. Lalo, yo creo que sin duda o sea, el juego del gobierno es importante. El papel que desempeña un gobierno es sin duda elemental porque es la parte medular de la política económica, de la política fiscal de un país. Ahora bien, yo te puedo decir que con un buen gobierno o sin un buen gobierno, de todos modos, la pandemia les pegó a todos los países. O sea, eso es cierto. Independientemente si quitas el gobierno, o sea, la pandemia nos llegó a todos los países que teníamos buenos o malos gobernantes. Ahora, si le agregas una mala administración pública, pues olvídate, eso nos profundiza aún más. ¿Por qué? Porque no se ha impulsado, Lalo, los sectores productivos. Se les ha estado apoyando a muchos sectores que han sido golpeados por muchos años, pero no se le ha impulsado al sector más importante, que es el que produce y genera la lana en los países, el sector empresarial, al productivo. O sea, hasta el momento los microcréditos o los apoyos de dinero pequeñitos, eso no ayudan realmente a llevar la crisis. No lo es porque no lo hemos visto en nuestro país. En cambio, si tú les enseñas, pues no les des el dinero, enséñales a pescar, enséñales a hacer, enséñales a trabajar, a cambiar, o sea, un centro capacitador empresarial donde todas las empresas, desde las micro, pequeñas empresas hasta las grandes empresas, que las grandes, digamos, no lo necesitan tanto como las pequeñas, estuviesen capacitándose y estuviesen migrando, utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Que, o sea, nosotros lo vemos en las noticias, ¿no? Donde cuando más cerrado estábamos todos, de verdad que llorábamos viendo esas noticias tan lamentables de cómo cerraban y cerraban los negocios, Lalo y Adriana. Ahora bien, veíamos hace unos días una publicación de la OCDE que incluso había países, por ejemplo, India, Estados Unidos, que desde el tercer trimestre de 2020 ya habían comenzado a regresar a los niveles de inversión. Sabemos que la inversión es el motor de crecimiento de una economía. Y a partir del tercer trimestre de 2020 ya presentaban niveles a la mitad de donde estaban antes de la pandemia. Y teníamos países, claro, como China, que incluso ya lo habían superado. En cambio, México, pues apenas se ve que comienza a despegar a principios de este año, pero sobre todo es por el impulso que está teniendo por parte de Estados Unidos. ¿Qué crees tú que se requiere o qué hicieron esos países que no hayamos hecho nosotros como economía para que podamos despegar a esa velocidad y para regresar a la senda de crecimiento en la que nos encontrábamos, no solo antes de la pandemia, quizás también desde principios de 2019? Buena pregunta, Adriana. La verdad es que es cómo te miran los inversionistas. Es como cuando tu novio te va a pedir, antes de que sea tu novio, que sea su novia, es porque te mira atractiva. Lo mismo es para la inversión. Si nos miran a un país determinado X, lo miran atractivo para la inversión, ahí se van a ir los capitales. Lamentablemente México no es un país muy bueno para la inversión porque esto es multifactorial, pero veamos algunos aspectos como lo son la seguridad. Tenemos lamentablemente serios problemas con el narcotráfico, con el narcomenudeo, con el robo a casa habitación, y ya no se diga también al tema de los secuestros. Entonces, desde ahí ya somos mal vistos en un país para invertir. Luego, entonces, también el tema fiscal. Estamos hablando de que México aproximadamente está recaudando entre el 14 y el 16% del Producto Interno Bruto. O sea, nada.
Realmente somos los pocos que pagamos, los que trabajamos en la economía formal, y eso algunos que no están eludiendo o evadiendo impuestos. Las empresas no ven estímulos fiscales, no vieron estímulos fiscales en esta pandemia. Algunos países sí lo hicieron y obviamente eso es atractivo también para invertir. Nosotros no lo tenemos y eso pues también detiene, limita de alguna manera este tipo de inversiones. Por otro lado, también las oportunidades de negocio que cada país, que cada ciudad, que cada estado va poniendo para que lleguen nuevas inversiones. La verdad es que se ha mermado mucho este tipo de inversiones y lo podemos ver en los casos del mundo, cómo estos gobiernos populistas son los que merman la inversión. Son tantas las transferencias que hacen que no están realmente ubicándose su dinero hacia poner todo, digamos, de alguna manera correcto para que seamos bien vistos, para que vengan inversionistas y inviertan sus capitales en México, Lalo y Adriana. Bueno, pues hemos hablado de la certidumbre jurídica, que es un antes y un después. Si se puede confiar en las leyes de un país, siempre será totalmente accesible poder voltearlo a ver. Sin embargo, si me prometen que tendrán leyes y además van a cumplirlas, no ha sido la realidad que tenemos en México. Ya lo tenemos con el caso de Constellation Brands, que se violó el mismo Tratado de Libre Comercio que aún estaba vigente en ese momento. Se violó, México tuvo que pagar las repercusiones y pues es algo que vemos. Y no solo es pagar una penalización, sino cuántos inversionistas dejan de voltearnos a ver, como bien dices. Quisiera preguntarte, Ari, ¿cuál es la diferencia entre otras crisis y esta? ¿Cuánto nos hemos tardado en salir de las anteriores? Y a tu juicio, o a tu, pronóstico, ¿cuánto nos tardaremos en salir de esta? Muy buena pregunta, Lalo, pero antes quisiera retomar un poco el tema jurídico, que efectivamente tenemos leyes muy buenas, hay que puntualizar que sí tenemos leyes muy buenas, pero que lamentablemente la ley en México parece que, o sea, no se cumple, no se lleva a cabo y solo beneficia a algunos. Eso es lo malo. O sea, en la teoría sí está bien, pero no en la práctica, no como sucede en Estados Unidos, que es realmente es pronta y expedita como sucede en otros países. En México no es pronta, no es expedita y también se presta mucho al tema de la corrupción. Por otro lado, me preguntas algo que me parece relevante mencionarlo. Hemos visto las historias de las crisis económicas en el mundo, algunas que llegan y trascienden y que pueden ser como depresiones. Primero quisiera definirte, Lalo, qué es una crisis económica. La crisis económica es una situación donde el país está de alguna manera, vamos a ponerlo en términos muy sencillos para que todos los que nos están siguiendo por este streaming lo puedan entender. Es decir, que no avanza. Pues, tú estás produciendo, pero simplemente no te están comprando, no tienes ingresos, estás en una situación muy así, muy tablas, muy pareja, ¿sale? Pero además puedes agregarle ahí elementos complicados, como que de repente, para que sea mencionado así, de repente los precios de tus productos locales se están encareciendo y nosotros lo podemos ver aquí en México. Tú vas a comprar una despensa y te vale muchísimo más, lo doble o lo triple que hace un par de años. Entonces, la inflación, que a eso se refiere, se está incrementando. Las cosas que comprabas en el extranjero también se están incrementando. Se incrementa el desempleo, o sea, hay variables que son alerta para estas crisis económicas. Entonces, se incrementa el desempleo, disminuye la productividad, hay cierre de empresas, el tipo de cambio se empieza a depreciar,
O sea, lo que quiere decir es que cada vez pagamos más pesos por el dólar. Y entonces hay muchas variables que te llaman la atención porque no es que de un día al otro se arregle esta situación, sino que esta situación, por eso se llama crisis, permanece por un periodo largo de tiempo. Y entre más tiempo pase, esta crisis puede llevar a una depresión, como lo vimos en algunos siglos, como la crisis que llevó a una depresión en Europa en el 1857 aproximadamente, o en Estados Unidos en 1929. Esta crisis que estamos viviendo para muchos países se va a convertir en una depresión porque no hemos podido recuperarnos. Algunos países, como es el caso de China, que ya lo mencionó Adriana, ya están en otro momento, ya se están recuperando. ¿Cuál es el tiempo? No hay tiempos. ¿En qué se diferencia una de otra? Bueno, en México en el pasado lo que hacían era devaluar la moneda. No sé si te acuerdas, Lalo y Adriana, que ustedes eran muy pequeñitos o éramos muy pequeñitos y de repente decían, ahora el dólar que estaba a 3 pesos por cada dólar, ahora va a valer 12 pesos. Bueno, y entonces se devaluaba la moneda. Eso veíamos como un caso de devaluación que te ayudaba en otros términos macroeconómicos a que tus exportaciones se vieran más atractivas para el extranjero y te compraran más productos en el extranjero porque a vista del extranjero eran más baratos. Así se hacía y en algunos momentos así se sigue haciendo. Y ahí se pasaba muy rápido el tiempo. Pero a partir de 1994, estas empezaron a cambiar. Fueron las crisis de segunda generación, Eduardo y Adriana. ¿Cuáles son esas crisis de segunda generación? Estas crisis de segunda generación están dadas por las expectativas autocumplidas. La gente, recuerdan ustedes, cierran los ojos y recuerdan la crisis de 1994. ¿Qué sucedió en 1994? La gente dijo, va a pasar cosas malas. Ya recuerdan la muerte de Luis Donaldo Colosio, de Ruiz Massieu, el levantamiento del EZLN, sucesos políticos que acompañaron a los sucesos económicos que hicieron que la gente empezara a tener expectativas negativas respecto a la economía. Estas expectativas negativas se tradujeron en que muchas personas comenzaron a cambiar sus pesos por dólar, pensando que realmente hubiese una crisis económica. ¿Y qué creen que pasó? Pues sucedió la crisis económica porque estas personas hicieron las expectativas autocumplidas. Es como si dijeras, mi marido me engaña, y entonces tanto piensas en eso que se te cumple. Lo mismo le pasó al mexicano, nos pasó. Entonces, estas nuevas crisis van acompañadas con ese toquecito que se llama expectativa autocumplida, porque la gente, si le empezamos a meter economía del comportamiento o finanzas del comportamiento, la gente se empieza a comportar de tal manera que hace que sucedan las cosas, Lalo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Hay algunos modelos matemáticos que dicen que hasta el 2024 vamos a podernos salir de esta crisis sanitaria. Ya ves que siempre decían, no, que en un mes, que en 2, que en 3, que en 4, y de repente hay algunos modelos matemáticos que dicen que hasta el 2024, ese es too much. La verdad es que no tenemos fecha, es una expectativa que puede ser matemática, no tenemos en realidad una fecha. Ya estamos con una vacuna y de repente sale una nueva cepa. Entonces no hay una fecha en sí, Lalo. Muy bien, pues agradecer a nuestros amigos de la cervecería Rosa, Taproom en Metepec, que son los que me permiten brindar esta noche de programa. Adri, por favor, adelante, una pregunta a la doctora Ariadna. Doctora Ariadna, si tuvieras hoy la oportunidad de ser secretaria de Hacienda, ¿qué medidas son las que implementarías? A veces
vemos desde afuera muy sencillo, ¿no? Es que la inversión bajó, es que los proyectos solo son 3, es que tal. Si tú tuvieras el poder de ser el secretario de Hacienda en este momento, ¿nos podrías decir qué medidas implementarías para que pudiéramos salir más rápido de la crisis en la que nos encontramos o al menos para poder avanzar y regresar a donde nos encontrábamos? Oye, Adriana, ¿qué preguntas estas haces, eh? La verdad es que me quedo impactada con este tipo de preguntas. Ya me vi, como dicen, ya me vi de secretaria porque realmente es un reto. O sea, eso que comentas es cierto. O sea, desde afuera, nosotros a veces como científicos o como especialistas, nosotros criticamos, analizamos, vemos, estudiamos desde la teoría, pero cuando te toca estar en la administración pública, a mí me ha tocado estar en la administración pública, es otra situación, o sea, haces, pero también depende de voluntades. Eso es real. O sea, dependes de voluntades de sectores, porque hay muchos sectores de interés que son los que te limitan, te merman tu área de actuación, ¿no? ¿Qué haría yo? En primer lugar, lo que haría sería impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas y darle, pero toda la capacitación, todo el impulso, porque recordemos que estas micro, pequeñas y medianas empresas son las que sostienen a nuestra economía, no las grandes, las MIPYMES, las famosas MIPYMES. Micro, pequeñas y medianas empresas van a sostener a las economías de cualquier país. Y entonces estas deben de ir acompañadas con una regulación que existe, pero esa regulación debe de estar con vigilancia extrema de que todas las cosas se lleven a cabo. Tenemos normas muy buenas, por ejemplo, la norma de igualdad de mujeres y hombres, tenemos infinidad de normas, la NOM 35 que habla sobre el equilibrio laboral, diferentes normas que van acompañadas, pero ¿qué tanto se aplica esta norma si no la vigilamos, si no vemos que realmente se estén llevando a cabo todas estas estrategias, estas empresas? Porque muchas empresas carecen realmente de impulso, de apoyo para que puedan trascender. Ustedes saben que las microempresas, que va de 1 a 5 personas, mueren los primeros años, o sea, los primeros 2 años hay una muerte masiva de microempresas, y más aún con la pandemia. Si yo fuera secretaria de Hacienda, yo lo que haría sería impulsar a estos sectores de la economía para generar empleo. Pero otra concepción que también generaría es ver al estudiante universitario desde el punto de vista como empresario. Es muy importante esto, Adriana y Eduardo. ¿Cuántas veces yo como docente te lo puedo decir? Es que les enseñamos al estudiante tantas cosas teóricas que cuando las queremos decir y enseñar se ven muy bonitas, pero en alguna universidad, que no te voy a decir el nombre porque no voy a hacer publicidad, pero decía una decana, a ver, yo quiero saber cuántos de ustedes ya trabajaron en una empresa, trabajaron en el gobierno, ¿qué le van a enseñar a los chicos de lo que es el trabajo? Y yo creo que si fuese secretaria de Hacienda, hablaría con el secretario de Educación o la secretaria de Educación y le diría, vamos a hacer estrategias conjuntas para que los jóvenes de todos los niveles, todos los niveles educativos tuvieran educación financiera, donde se eduquen financieramente y aprendan de hacer emprendimientos que les sirvan a su alrededor, desde su localidad hasta su país, su nación. Y por supuesto que podemos ver, eso sí, están en los números. Los países más prósperos son los que tienen mejor educación financiera y que le han apostado al tema del emprendimiento, Adriana. Pues se ha hablado, Ari, acerca de Japón y el proyecto que tiene de los chicos que durante 12 años solo se les prepara de manera integral. No se está enfocado a saber si estudiar ciencias naturales o matemáticas o español. Simplemente es todo tan enfocado como aquellas habilidades integrales
como lo son las finanzas personales, como lo es el cómo hablar en público, como lo es aquellas habilidades que no necesariamente o difícilmente te enseñan en la escuela. Y entonces, tú ya diste tus propuestas de si fueras, en un escenario ideal, secretaria de Estado, pero hablaste también qué impulso necesitan los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero vaya, me acaban de pasar esta cerveza Monstruo de Agua, que es una cerveza artesanal que se produce en México, de tejocote además. ¿Qué les recomendarías a ellos sabiendo que el gobierno no necesariamente los va a apoyar? ¿Qué le recomendarías a este tipo de empresas que tienen quizás 50 empleados y muchas ganas de que les vaya muy bien? Claro, Lalo, por supuesto que tenemos sin duda a gente muy talentosa en nuestro país. Hay financiamientos internacionales que también pueden apalancar a las empresas nacionales y también otro tipo de situaciones, lo que tú haces, Lalo, tú eres un ejemplo de vida, hacer alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas que son un punto importante que se estudia en los MBAs, en las negociaciones, tú haces alianzas con otros. ¿Qué le recomiendo a esta empresa? Ok, tú vendes cervezas muy ricas, artesanales, entonces, ¿por qué no te unes con ciertas cadenas de restaurantes y les puedas poner a concesión este tipo de productos que te pueden ayudar para potencializar tus ventas? Entonces, también trabajar desde la parte interna es como el Balance Scorecard, que lo que hace es ver una mirada de todo lo integral, ¿no? Cómo te ven tus clientes, cómo estás internamente, cómo estás en el tema como empresa, en innovación, en desarrollo, cómo estás en la parte financiera. Entonces, si logramos eso, enseñarle a las empresas que no solo es una perspectiva de producir, tener ganancias y ya, sino una perspectiva integral de su negocio, probablemente estas empresas van a lograr la trascendencia que necesitan, Lalo. Muchísimas gracias, Ari. Adriana, adelante, por favor. Finalmente, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfectamente. Justo en esta época, cuando estamos en crisis, la gente no sabe, me incluyo, a pesar de ser economista, tenemos que tomar decisiones. Dejo mi dinero en el banco, lo saco, invierto en una propiedad, mejor en un negocio, emprendo. ¿Qué nos recomiendas justo en este momento que estamos atravesando? Los que tenemos un ahorro o los que vamos a cobrar algún seguro o los que vamos a, no sé, ser manos de a lo mejor lo que teníamos ahorrado para el retiro. ¿Qué nos recomiendas? ¿Lo invertimos, lo dejamos en el banco, emprendemos? ¿Nos podrías dar algún consejo para superar Por esta supuesto que sí. Son mis temas que me apasionan, las Adriana. Me encantan tus preguntas. Fíjate que cada caso es distinto. Eso es sin duda, hay que tomarlo en cuenta. Cada caso es distinto. No se pueden dar generalidades. Quizá por eso los consejos no nos funcionan como tal, tanto porque pensamos que de repente todos deberíamos de ahorrar o de repente todos deberíamos de gastar en las ofertas. No, cada caso es distinto y así hay que verlo. Más bien, el tema de las finanzas personales es verlo desde tu perspectiva. Y yo te voy a poner mi ejemplo. Yo soy una mamá de 2 pequeñitos. Entonces, para mí, ¿qué quiero? Yo quiero su futuro de ellos. ¿Qué ahorro? Tengo un ahorro para los 2 pequeñitos, para la universidad. Para mí ese es mi interés primario. Entonces, el ejemplo y el ejercicio de dónde depositar tu dinero, qué hacer, depende de las expectativas y los objetivos que tú tengas. En este momento mi prioridad son ellos, su universidad. Mi retiro también es importante, pero eso viene después. Entonces, ahorita estoy ahorrando para su universidad de los pequeños. Ahora, siempre recibo muchas llamadas de mis amigos de dónde invertir, qué hacer, cómo hacerle.
Algo que siempre recomiendo es ser muy cuidadoso con tu dinero. De verdad, el dinero es maravilloso, es hermoso y por eso hay que tratarlo bonito. No se lo podemos dar a nadie. Tenemos que ponérselo en la mano de los especialistas y de los expertos. No porque seas economista, financiero, actuario, administrador, contador, necesariamente sepas de inversiones. Es como en la medicina, cada una de las personas tiene su propia especialidad. Si quieres invertirlo, debes de considerar dos cosas. Una, si estás dispuesto a perder tu dinero, inviértelo. Esa es parte de las inversiones, porque el dinero una vez que se deposita se tiene que poner a trabajar y tú haz de cuenta que no. Ahora, si no estás dispuesto a perderlo, entonces ahórralo, que son dos cosas distintas. Entonces, lo ahorras. ¿En qué lo ahorras? Hay muchas maneras de ahorrarlo que te esté generando ganancias. Una de las que te recomiendo y es la más sencilla de todas es invertir en CETES. Son certificados de la tesorería, están avalados por la Secretaría de Hacienda, son libres de riesgo y al menos tu dinero no pierde valor. Tienes un poquito más que lo que te genera tu ahorro en el banco. Entonces, es una parte de invertir. Otra que es un poquito más riesgosita, pudieras invertir, hay una Shark Tank que me encanta, que se llama, de apellido Arismendi, de Shark Tank México, que tiene una financiera que se llama Financiera Emprendedores, te da aproximadamente el 10% anual. Es una buena expectativa, no tiene tanto riesgo, pero sí tiene algo de riesgo. Entonces, depende de cuáles son. Ahora dices, no, 10%, no, al año es nada. Pues entonces, si quieres ya instrumentos más riesgosos de renta variable, entonces sí vete con un asesor financiero a una casa de bolsa donde deposites ese dinero y ten algo muy presente, que sobre todo las casas de bolsa, si bien te reciben dinero bien desde 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, etcétera, pues también tienen un nivel de riesgo alto. Y te quisiera decir algunas historias negativas, pero los voy a deprimir y para qué. Entonces, el dinero es, cuando lo vas a depositar con alguien, es como ir al médico. Pues si tú te vas a ir al médico, vas a tratar de ir con el mejor médico porque estás cuidando de tu cuerpo, ¿no? Entonces también como cuidas de tu cuerpo, cuida de tu dinero, hacia dónde lo vas a invertir. Y los ejercicios acá no son generalizados. Si alguien dice no gastes, pero a ver, si ese gasto es una inversión para tu trabajo, por ejemplo, un vehículo quizá, si es de lujo el vehículo, quizá no sea como un buen gasto, pero si ese vehículo te va a servir para trasladarte de un lugar a otro, te va a reducir tiempos y los tiempos se van a reducir y te va a generar reducción de costos, cómpratelo. Entonces, ese es el consejo, Adriana. Hay que ser muy cuidadoso de no generalizar, sino puntualizar cuáles son las necesidades de cada una de las personas, incluyendo que esté en crisis o que no esté en crisis. Doctora Ariadna Hernández Rivera, muchas gracias por su espacio y a manera de conclusión, por favor comente en una frase qué le recomienda de frente a la ciudadanía. Bueno, que no se estrese, más bien que se ponga a estudiar lo que más pueda, pero sobre todo que administre de la mejor manera su dinero, que lo cuide, que lo ame, que lo haga su cómplice, que lo haga crecer y que el día de mañana también nos esté dando consejos de cómo le hizo para salir de esta crisis. Si bien no son momentos para estarnos relajando, pero sí para estar trabajando. Muchísimas gracias por la invitación, Lalo y Adriana. Muchas gracias, doctora Ariadna Hernández Rivera. Ella es profesora de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias a Rosa Taproom Cervecería por poder alojar al programa de Frente a la Economía en esta noche. Y muchas gracias a ustedes, nuestros invitados especiales, nuestro auditorio, por habernos honrado con la generosidad de su tiempo al acompañarnos en su programa de Frente a la Economía.
Yo soy Adriana Ortiales y les agradezco una vez más que hayan estado con nosotros. Agradezco especialmente a Jaime Acuellar, que está tras bambalinas en la producción, a nuestros asesores en economía, y les recomiendo que nos sigan en nuestras redes, ya sea en YouTube, en Twitter y en Facebook, para que puedan ver el programa cuando mejor les convenga. Nos vemos la siguiente semana y no se olviden de ahorrar e invertir. Gracias, Ariadna. Muchas gracias, Adrián, Eduardo, y a todos los que nos están siguiendo a través de streaming. Gracias a Jaime Cuellar, papá e hijo.